Bueno, queridos patitos, vamos a tratar un poquito de Friends, a pesar de que sea muy larga y muy extensa en sus 10 años. 10 años, ¿verdad? 10 temporadas. Y por tanto, es una serie longeva de muchos episodios y que hay un debate, por ejemplo, a través de Dejar el mundo atrás, aquella película que está comentada en el canal respecto a ese final en donde la chica de los protagonistas va al último episodio directamente. Cuando ha pasado del 10.6, capítulo 6 creo que era exactamente, la temporada 10, y ahí se queda a medias. Cuando, bueno, pues Joey tiene aquella situación. Bueno, no estamos para hablar de cuál es el capítulo en concreto, sino por el hecho de que se salda unos cuantos y va directamente al final. Friends tiene la particularidad de ser una serie generacional en donde había ciertas desconexiones respecto a lo que se presentaba en televisión o se dejaba de presentar. Por tanto, una nueva generación de los comienzos de los años 90, distintas de los anteriores, distintas de lo que habían visto las gentes en los años 80, distintas de la generación de Reagan, distintas de la Guerra Fría, era otra época, y por tanto, en la zona urbanita, en la zona de la conexión entre diferentes personas, una convivencia, a veces se tiene la idea de que hay una cierta convivencia temporal, transicional de ciertas personas en un piso de convivencia, como sucede precisamente en esta serie, en Friends, y que precisamente es eso, colegas, que es lo que se tradujo en algunos capítulos, incluso se escucha vivamente cuando lees el letrero Friends, dice colegas, en traducción al castellano, en donde los diferentes personajes tienen una convivencia, en principio derivado de su época de estudios, ya sean universitarios, van a la gran ciudad, conocen mundo, se asientan, empiezan sus primeros trabajos y ahí van teniendo una serie de amigos hasta que van consiguiendo el objetivo del sueño humano o sueño occidental o sueño americano de tener una vivienda en propiedad, tener una familia, una mujer, unos hijos, un perro, un gato y tener un trabajo de calidad y por tanto un desarrollo de lo que supuestamente había sido la promesa generacional de lo que debía de ser una vida, lo cual evidentemente chocaba, sobre todo en algunos espacios como por ejemplo la zona urbana, que el desarrollo no era el mismo que en algunas zonas más rurales, en donde era posible ejercer ese elemento de tener la propia casa, sobre todo una casa que pudiera ser de varios pisos, en una zona jardinada, lo cual evidentemente en una zona como la urbana de Nueva York era muy difícil, más allá de zonas del extrarradio, ya sea en Brooklyn, en la zona de Staten Island, en Long Island, en la zona de lindando con lo que son los Hamptons, pero los Hamptons evidentemente es para la gente de más pudiente y por tanto evidentemente para la gente de clase media, media baja, pues evidentemente solamente podían hacerlo a través de pisos compartidos en la zona central de Nueva York y por eso enlazaba muy bien generacionalmente con toda esta gente que en ese comienzo, siendo jóvenes, entrando ya en la primera parte de la edad adulta, pues veían empatizar con esos personajes que tenían una vida y era un poco de evasión a la hora de su propia situación. Y por tanto ahí tenemos una primera razón de por qué esta serie tuvo tanto éxito en ese comienzo de los años 90, en ese año 1994, cuando entra en los primeros episodios, será una de las mejores sitcoms de la historia, pero evidentemente esto al principio no se podía evaluar y por tanto tuvo que tener un cierto desarrollo con los diferentes personajes, con todas aquellas circunstancias que encontramos en la serie. Por supuesto, tenemos a los diferentes personajes. Jennifer Aniston, como Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, que serán los principales de esta serie, que como digo, tenemos que narra estas aventuras y desventuras de 6 jóvenes. Serán 6 personajes los que encarguen el tránsito de toda la serie
a través de los diferentes personajes, de las realidades, de los escenarios, de las dos casas que están enfrentadas una detrás de otra en el pasillo aquel entre una y otra y que tendrán su evolución porque alguno saldrá de allí, de ese entorno, como Joey, que vivirá en otro lugar, eh, por supuesto Ross, que vivirá en otro lugar por allí, pero fundamentalmente son dos apartamentos, uno enfrente del otro, el Central Perk como lugar de encuentro y luego los lugares de donde trabajan, por ejemplo, Rachel tendrá su trabajo en temas de moda, y de publicidad, y el trabajo de Chandler, que nunca se llega a terminar de entender muy bien, y por supuesto Joey, que es actor y que vemos diversas series, a veces para bien, a veces para mal. Luego habrá un spin-off que la gente recuerda o no, con el personaje de Joey cuando la serie terminará en la 10ª temporada y que intentaron llevarlo a Los Ángeles, pero con poca fortuna. Pero, eso, las aventuras y las desventuras de estos 6 jóvenes en la ciudad de Nueva York, con Rachel, interpretada por Jennifer Aniston, Mónica, interpretada por Courtney Cox, Phoebe Buffet, Lisa Kudrow, Ross Geller, hermano de Mónica Geller, interpretado por David Schwimmer, y Charlotte Binks, Matthew Perry, que no es este Matthew Perry el mismo que interpretó el papel de apertura de Japón en el siglo XIX, es aquel contraalmirante, el Comodoro Matthew Perry era alguien que había tenido 20 años cuando se produce la guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido en 1812-1814. Y por lo tanto son dos diferentes Matthew Perrys. Y luego tenemos a Joey Tribbiani, como es Matt LeBlanc. Evidentemente tenemos diferentes orígenes, lo hemos dicho con el propio nombre y apellido. Los Keller, originarios en el ámbito germánico, Joey Tribbiani con el tema italiano, y por tanto entra en la posibilidad de introducir los clásicos elementos icónicos como Tony el Gordo, Los Simpson, con el asunto italoamericano, los clásicos elementos de la pizza, la mafia, los elementos que pueden generar más controversia a veces, pero que identifican un colectivo nacional en el ámbito estadounidense cuando hablamos de algunos ámbitos de los estadounidenses con guión, de aquellos que son italoamericanos, germanoamericanos, suecoamericanos y demás familia, a la hora de establecer esa relación en donde todos en conjunto, que evidentemente habrá una relación de unos con otros, pues al final algunos tendrán situaciones concupiscientes y erótico festivas entre unos y otros, pues evidentemente ahí están en varias mujeres y varios hombres. Tenemos mujeres Rachel, Mónica y Phoebe, Ross, Chandler y Bowie, y Joey, son 3 hombres, 3 mujeres. Evidentemente hay una relación fraternal, 2 hermanos, pero más allá de eso, a lo largo de 10 temporadas pues se vio bastante de todo. Y evidentemente forman una pandilla de amigos que viven en Manhattan y que suelen reunirse en sus apartamentos o en el bar habitual, en el citado Central Perk. A pesar de los numerosos cambios que se producirán en sus vidas, su amistad es inquebrantable en la dura batalla por seguir adelante en sus periplos profesionales y también personales, porque esto evidentemente tendrá que ver en la producción de no solamente los estereotipos, sino también los elementos de evolución de la historia, porque evidentemente cuando uno empieza con una serie y tiene una idea al comienzo, evidentemente al comienzo pues puede uno tener una formulación en capítulo piloto, lo cual resulta interesante, no sé si viene a cuento o no. Reconocer que Marvel, cuando ha hecho series, y las ha hecho sobre todo en el año 2021, empezamos con WandaVision a comienzos del 2021, porque en 2020 Marvel no hizo nada, por el tema de la pandemia y todo eso. En 2021, 2022, 2023, los años de las series,
Resulta curioso porque no hicieron ningún piloto, ¿no? A ver, un piloto es cuando tienes una idea y quieres presentarla, pero como hay muchos tipos de series, muchas propuestas que pueden avanzarse, pues evidentemente tienes que hacer una propuesta. Y esa propuesta establece un capítulo piloto, un capítulo de muestra a la hora de enseñar cuál es el potencial de la serie. Y eso normalmente suele ser llamado así, capítulo piloto, para que el productor vea la potencialidad de retorno, porque cuando inviertes un dinero lo que quieres es ganar algo de dinero y que tenga vuelta en cuestión de rendimiento monetario. Y evidentemente Marvel resulta curioso que teniendo tanto de todo, pues no hacían piloto, no hacían guión, empezaban a rodar y no sabían cuándo empezaban y cuándo terminaban. Por eso había esa circunstancia curiosa en donde algunos capítulos duraban más, duraban menos en las series. Esto, en estas series tipo Friends y muchas otras que son catalogadas y vendidas a grandes cadenas como por ejemplo ABC o NBC. ABC decimos porque Raíces fue emitida en ABC, decimos hace unos días, y NBC es la que sacó esta Friends, y por tanto son diversas cadenas que en principio son generalistas, que transmiten productos culturales, pero no solamente por ganar prestigio, sino también por ganar dinero, porque si no darían en la PBS, la cadena pública, donde tenemos ahí productos estrictamente culturales. Y por lo tanto, esta serie tuvo esa limitante de los 20 minutos, lo cual es interesante porque tenía esa idea de pequeño, píldoras, luego le metes un poquito de publicidad y acababa teniendo media hora, lo cual resulta interesante porque capítulos de, por ejemplo, Lalaos de la Casa Blanca, donde tendremos capítulos de 40 minutos para una hora de televisión, en donde había introducción de intermisiones, es decir, interrupciones por publicidad, hasta completar esa hora. Y por tanto ahí podemos entender que había dos varas de medir, los capítulos cortos, los capítulos largos, 20 minutos para publicidad y por tanto bloque de 30 minutos en televisión, bloque de una hora, 40 minutos de capítulo y 20 minutos de publicidad. Estas cosas evidentemente no están inventadas ahora, cuando Antena 3 parece que mete publicidad y entre medias capítulos, series o películas o programas. Y por tanto, en esta formulación ahí tenemos una institución que tiene mucha de historia de la propia televisión en Estados Unidos. Y es que, como digo, los dos que idearon esta serie, David Crane y Marta Kaufman, empezaron a realizar 3 nuevos pilotos, 3, para televisión, los cuales saldrían en 1994 después de que su sitcom Family Album sería cancelada por la CBS en 1993. Kaufman y Crane decidieron hacer la serie acerca de 6 personas en sus años 20 viviendo en Manhattan para la NBC, porque decidieron que encajaban mejor ahí. Crane y Kaufman presentaron su idea a su compañero Kevin Bright, quien fue productor ejecutivo de la serie HBO Dream On. La idea de la serie fue concebida cuando Crane y Kaufman empezaron a recordar cuando terminaron la universidad y vivieron en Nueva York solos. Encontraron el concepto interesante, ya que todos conocen ese sentimiento, es decir, había un magma de fondo que podía generar grandes mayorías que podían ver la serie, lo cual evidentemente generaría una conexión eléctrica entre los potenciales espectadores. ¿Y por qué era así? Se sentían respecto a sus vidas en ese momento. Nombraron la serie Insomnia Café y presentaron la idea a la NBC en diciembre de 1993. Al mismo tiempo, Warren Limited, entonces presidente de la NBC, buscaba una comedia en la que participaran jóvenes que viven juntos y comparten gastos. Quería que el grupo compartiera periodos memorables de sus vidas con amigos que se habían convertido en nuevos miembros de una familia por sustitución. Sin embargo, encontró dificultades para darle vida al concepto y encontró que los guiones desarrollados para la NBC eran terribles. Cuando Kaufman y Crane y Bright lanzaron Insomnia Café, quedó impresionado
que supieran quiénes eran sus personajes. NBC compraría la idea como piloto lanzamiento, lo cual significa que se arriesgaron a sanciones financieras si el piloto no se filmaba. Kaufman y Crane comenzaron a escribir un guión piloto para un espectáculo ahora titulado Friends Like Us. Tardó 3 días en escribir. Querían que la serie representara la generación X y explotara un nuevo tipo de vínculo tribal, pero el trío no compartió su visión. Crane argumentó que no era una serie para una generación y quería producir una serie que todos disfrutaran viendo. A la NBC le gustó el guión piloto y ordenó la serie bajo otro título, Six of One, principalmente debido al título similar que compartió con la comedia de ABC These Friends of Mine. Una vez que se hizo evidente que la serie era un proyecto favorito de la BBC, se informó que recibiría la llamada de todos los agentes de la ciudad queriendo que su cliente fuera parte de la serie. Las audiciones de los papeles principales tuvieron lugar en Nueva York y en Los Ángeles, y el director de casting preseleccionó a 1000 actores que habían solicitado papel hasta 75. Los que recibieron una devolución de llamada volvieron a leer frente a Crane, Kaufman y Bright. A finales de marzo, el número de actores potenciales se había reducido a 3 o 4 para cada papel, y se les pidió que leyeran para Les Mumbes, entonces presente Warner Bros. Televisión. Después de haber trabajado con David Schwimmer en el pasado, los creadores de la serie escribieron el personaje de Ross con él en mente, y él fue el primero del elenco de los actores. Cox quería interpretar el papel de Mónica, pero los productores pensaban que debía interpretar a Rachel por su energía alegre y optimista, que no era la forma en la que imaginaban a Mónica. Después de la audición a Cox, sin embargo, Kaufman estuvo de acuerdo con matar a su gato y ella obtuvo el papel de Mónica. Cuando Matt LeBlanc audicionó para Joey, le dio un giro diferente al personaje. Originalmente los escritores no pretendían que Joey fuera tenue, pero descubrieron que era una fuente importante de comedia. LeBlanc también le dio el corazón al personaje, que los escritores no se dieron cuenta de que tenía Joey. Aunque Crane y Kaufman no querían a LeBlanc para el papel, en ese momento la red les dijo que lo eligieran. Jennifer Aniston, Matthew Perry y Lisa Kudrow fueron seleccionados en base con sus audiciones. Se producirían más cambios en las historias de la serie durante el proceso de casting. Los escritores encontraron que tenían que ajustar los caracteres que habían escrito para adaptarse a los actores, y el proceso de descubrimiento de los personajes se produjo durante la primera temporada. Kaufman reconocería que el personaje de Joey se convirtió en este ser completamente nuevo, y que no fue hasta que se hizo el primer episodio de Acción de Gracias en que se dieron cuenta de lo divertidas que son las neurosis de Mónica. En las semanas posteriores a la retirada de Friends, Crane, Kaufman y Bright, por parte de la NBC, revisaron los guiones enviados que los escritores habían preparado originalmente para otras series, principalmente episodios de Seinfeld no producidos. Kaufman y Crane contrataron a un equipo de 7 jóvenes escritores porque cuando tienes 40 ya no puedes hacerlo más. Las redes y los estudios buscan jóvenes que ingresan después de la universidad. Los creadores sintieron que usaron 6 caracteres iguales en lugar de enfatizar uno o dos. Permitirían innumerables tramas y le dan al espectáculo piernas. La mayoría de las ideas que la trama procedían de los escritores, aunque los actores añadían ideas. Los escritores realmente plantearon una gran historia de amor entre Joey y Mónica, ya que pretendían que fueran los personajes más sexuales de la serie. La idea de un interés romántico entre Ross y Rachel surgió durante el primer periodo en que Kaufman y Crane escribieron el guión piloto. Durante la producción, el piloto de NBC solicitó que se cambiara el guión para que se presentara una historia dominante y varias de menor importancia, para que los escritores se negaron y querían mantener 3 argumentos de igual peso. NBC pensó que el elenco era demasiado joven y presionó a un personaje más viejo que podría aconsejar a los jóvenes adultos. Crane y Kaufman se vieron obligados a cumplir y escribieron un borrador de un episodio temprano que presentaba Pat the Cop. Crane descubrió que la historia era terrible y Kaufman bromeó: ¿conocen el libro de niños Pat el conejito? Teníamos a Pat el policía. NBC finalmente cedió y abandonó la idea.
Cada verano, junio, julio y agosto, en los Estados Unidos, los productores esbozarían los argumentos para la siguiente temporada, antes de que un episodio entrara en producción. Kaufman y Crane revisarían el guión escrito por otro escritor, principalmente si algo relacionado con la serie y un personaje se sentía extraño. A diferencia de otras historias, la idea de una relación entre Joey y Rachel se decidió a mitad de la octava temporada. Los creadores no querían que Ross y Rachel volvieran a estar juntos tan pronto, y mientras buscaban un impedimento romántico, un escritor sugirió el interés romántico de Joey por Rachel. La historia se incorporó a la temporada, sin embargo, cuando los actores temieron que la trama les hiciera a sus personajes desagradables, la historia se completó, hasta que volvió a resurgir en el final de la temporada. Para la novena temporada, los escritores no estaban seguros sobre la cantidad de historia que se le debía dar al bebé de Rachel, ya que querían que el programa no girara en torno a un bebé ni pretendiera que no existiera. Crane dijo que les tomó un tiempo a aceptar la idea de una 10ª temporada, que decidieron hacerla porque tenían suficientes historias para contar para justificar una temporada. Kaufman y Crane no se habían apuntado para una 11ª temporada, incluso si todos los miembros del elenco hubieran querido continuar. El formato del título de episodio, The One, se creó cuando los productores se dieron cuenta de que los títulos de los episodios no aparecerían en los créditos de apertura y por lo tanto serían desconocidos por la mayoría de la audiencia. Los títulos de los episodios comienzan oficialmente con The One, excepto el título del episodio piloto y el final de la serie The Last One. La primera temporada se filmó en el estudio 5 de Warner Brothers, en el estudio de Burbank, California. Los ejecutivos del NBC se habían preocupado de que el ambiente de la cafetería fuera demasiado moderno y pidieron que la serie se montara en un restaurante, pero finalmente aceptaron el concepto de cafetería. La secuencia del título de apertura sería filmado en una fuente en el rancho Warner Brothers a las 4 de la mañana, mientras que hacía mucho frío en una mañana de Burbank, California. Al comienzo de la segunda temporada, la producción se trasladaría al estudio 24, mucho más grande que el anterior, que pasó a llamarse The Front Stage, después del final de la serie. El rodaje de la serie duró en verano, julio y agosto de Estados Unidos de 1994, frente a un público en vivo, quienes recibieron un resumen de la serie para familiarizarse con los 6 personajes principales. Un empleado comediante detuvo a la audiencia del estudio durante tomas. Cada episodio de 22 minutos tardó 6 horas en filmarse, el doble de la duración de la mayoría de las tomas de comedias, principalmente debido a varias repeticiones, reescrituras del guión. Aunque los productores siempre quisieron encontrar las historias correctas para aprovechar la ubicación, Friends nunca se rodó en Nueva York. Bright sintió que el rodaje fuera del estudio hacía que los episodios fueran menos divertidos, incluso cuando se rodaban en el exterior, y que la audiencia en vivo era una parte integral de la serie. Cuando la serie fue criticada por representar incorrectamente a Nueva York y que el grupo de amigos con dificultades económicas pudieran permitirse enormes apartamentos, Bright señaló que el set debía ser lo suficientemente grande para las cámaras, la iluminación y para que la audiencia pudiera ver lo que está pasando. Los apartamentos también necesitaban proporcionar un lugar para que los actores ejecutaran los guiones divertidos. El final de la 4ª temporada fue filmado en Londres porque los productores conocían la popularidad de la serie en el Reino Unido. Las escenas se filmaron en un estudio con 3 audiencias, cada una compuesta por 500 personas. Estas fueron las audiencias más grandes de la serie a lo largo de su carrera. El final de la 5ª temporada, ambientado en Las Vegas, sería filmado en Warner Bros. Studio, aunque Bright conoció a personas que pensaban que se filmó en aquel lugar. Los creadores de la serie completaron el primer borrador del final de 1 hora en enero de 2004, 4 meses antes de su misión original. Crane, Kaufman y Bright observaron los finales de otras comedias de situación para preparar el esquema del episodio, prestando atención a lo que funciona y lo que no. Les gustaron los que mantuvieron fieles a la serie, citando el final de The Mary Tyler Moore Show como el estándar de oro. Crane, Kaufman y Bright tuvieron dificultades para escribir el final y pasaron varios días pensando en la escena final sin poder escribir ni una sola palabra. No querían hacer algo de alto concepto o sacar el programa del espectáculo. Las partes más críticas del final se firmaron sin público y con un número mínimo de miembros del equipo. El elenco principal disfrutó del final y confiaba que los fanáticos reaccionaran de manera similar. Es exactamente lo que esperaba. Todos terminamos con una sensación de un nuevo comienzo y la audiencia tiene la sensación que es un nuevo capítulo en la vida de estos personajes, dirá David Schwimmer sobre el final de la serie. NBC promovió fuertemente el final de la serie, que fue precedido por semanas de exageración mediática.
Los afiliados locales de NBC organizaron grupos de observación en todo Estados Unidos, incluido un evento en Universal City Walk con una transmisión especial de una final de una pantalla de Astrovisión al aire libre. El final fue el tema de 2 episodios en Dateline NBC, una revista semanal de televisión, uno de los cuales se emitió durante 2 horas. Una retrospectiva de 1 hora de los clips de episodios anteriores se mostró antes de la emisión del episodio. Después del final, Tonight Show con Jay Leno se filmó en el set de la cafetería del Central Park, que representaba al elenco de la serie como invitados. La tarifa de publicidad para el final promediaron $2 millones por 30 segundos de tiempo comercial, rompiendo el récord de la final de Seinfeld en 1,7 millones. En Estados Unidos, 52,5 millones de televidentes vieron el final el 6 de mayo de 2004, convirtiéndose en la transmisión de entretenimiento más vista desde el final de Seinfeld de 1998, aunque no fue el episodio más visto de la serie. El final fue el cuarto final de la serie más visto de la historia de la televisión, solo detrás de los finales de MASH, Cheers y Seinfeld, que fueron vistos respectivamente por 105, 80,4 y 76,2 millones de espectadores. El episodio retrospectivo fue visto por menos de 36 millones de espectadores y el final fue la segunda transmisión de televisión más vista del año, solo por detrás de la Super Bowl. Tras los finales de Friends y Frasier, los críticos de los medios especulaban sobre el destino del género sitcom. Las opiniones expresadas variaron entre una señalización del final del género sitcom, una final pequeña disminución en la historia del género y una reducción general de la televisión con guión a favor de los reality shows, lo cual resulta curioso porque después del final de Friends nos encontramos con una sorpresa enorme, como es la herencia en Cómo conocí a vuestra madre, que esencialmente es la misma serie que Friends. Mire los personajes, mire las situaciones, mire los lugares, es la misma serie, que continuó durante diversas temporadas hasta que evidentemente terminó y luego intentaron seguir el asunto con Cómo conocí a vuestro padre, que le pasó seguramente lo mismo que le pasó a la situación del spin-off con Joey Tribbiani haciendo sus aventuras en aquel spin-off que todo el mundo ha olvidado. Pero esto evidentemente no evita tener la idea de que Friends es inmortal. Friends es una serie que por la situación generacional y luego el periodo de latencia que nos ha llevado al momento actual en que la gente que empieza a tener 40 y son propensos a haber tenido una cercanía al comienzos de los años 90 y a lo largo de esa década para haber visto la serie y tenerla nostálgicamente en la infancia, en la temporada de adolescencia, y por lo tanto tal vez haberla llevado en las carpetas al colegio, al instituto, haberla visto, comentado en aquella época. Por tanto, es parte de la nostalgia que viene de vuelta y por tanto hace que se vea como algo mítico de la juventud de cada uno, y por tanto ahí está Friends, una serie a recordar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Beti gelpien.